pareciera que no tiene importancia y la tiene. Algunos de los que aspiran a ser magistrados, jueces, incluso ministros de la Suprema Corte, están en la boleta que se emitirá el 1 de junio en la elección. Vale la pena establecer quiénes son estos personajes, cómo fue que pasaron los filtros de los comités de selección, porque cada poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, bueno, el judicial se rajó antes. Ahora dicen que ellos no tuvieron la culpa, no tienen vergüenza, es lo que no tienen. Bueno, hasta la abogada del Chapo va en la boleta. Vale la pena. Lo que declaró Noroña hace unos días, que fue incluso criticado, sí hay. Incluso la Cámara de Senadores, que en este caso ha jugado un papel interesante en la elección, porque fue la responsable no solo de emitir la ley, claro, avalada por la Cámara de Diputados también, sino de los perfiles que se filtraron y que son de alto riesgo. No voy a mencionar que hay una organización Patito, creo que es de Claudio X González, y que estará buscando perjudicar a otros candidatos. Está en juego el Poder Judicial y no podemos dejar atrás la importancia que tiene esta renovación de un nuevo Poder Judicial. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que participar, pero tenemos que destapar todo esto, porque de lo contrario, andan en las redes sociales, en cualquier cantidad de entrevistas, sale una, sale otra, incluso Yasmín Esquivel, sale Lenia Batres, sale Loreto Ortiz, pero salen otros personajes, otros más que con billetes están tratando de intervenir en la elección. No es complicado, porque me han preguntado qué número lleva cada uno. En las siglas, vámonos a la información, mire, estas son las boletas. En la parte donde está el número, va de qué poder emana la candidatura. Ese es el primer filtro. Ahí aparece no solo el número, sino quién lo propone. Con que usted evite, fíjese bien, es clave, con que usted evite la que diga PJ, que es el Poder Judicial, que es propuesta del Poder Judicial, con eso nos evitamos un gran problema. ¿Por qué? Porque los del Poder Judicial no pasaron por ningún filtro. Fueron sorteados en tómbola, pero todos son propuestas del Poder Judicial. Con evitar eso puede elegir entre el Poder Ejecutivo, PE, Poder Legislativo, PL, puede elegir en funciones, que será el caso de Lenia Batres, Yasmín Esquivel Moza y Loreto Ortiz Alf, porque ellas están en funciones, EF, en funciones. Es el dato, porque los números van a ser muchos. Ahí en el recuadro está el número que usted puede poner y el que puede elegir. Pero aparecen este tipo de personajes que están ligados a grupos obviamente delincuenciales. Silvia Rocío Delgado, Eric Salvador Nevares, Óscar Sámano Alarcón, son algunos de los perfiles a elección judicial ligados al narco. En las boletas para renovar al Poder Judicial Estatal aparecen también perfiles que han sido señalados por asociación de presuntamente defender a capos o tener vínculos con partidos políticos. La admisión por parte del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre que hay al menos una veintena de candidatos al Poder Judicial Federal posiblemente ligados al crimen organizado, puso en la mira también a los aspirantes locales. Al hacer una revisión aleatoria a las listas de quienes ocuparán un cargo en el Poder Judicial Local de 19 entidades, que se elegirá este 1 de junio, se encontró que algunos candidatos a jueces de distrito o magistraturas tienen señalamientos de organizaciones no gubernamentales, no solo por defender a presuntos criminales, sino por estar ligados a partidos políticos o gobiernos estatales. En uno de estos casos, la organización Defensores, que es la organización nueva de Claudio X González, con la intención de incidir en el ánimo de los votantes, hay que estar atentos. La primera en hacer notar que había contendientes que no cumplían con el requisito de probidad para la elección judicial, menciona a Silvia Rocío Delgado García, postulada por el Poder Ejecutivo de Chihuahua. O sea, en Chihuahua, en los estados donde gobierna el PAN, el PRI, hay que tener cuidado con el Poder Ejecutivo, PE, porque eso es por parte del Poder Ejecutivo. Mencionan a Silvia Rocío Delgado García, postulada por el Poder Ejecutivo de Chihuahua para ser juez en materia penal
para el distrito de Bravos. De acuerdo con la información presentada por esta organización, Delgado García se integró al equipo de defensa de Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel del Sinaloa en 2016. En ese tiempo promovió un amparo para que le dieran al capo una cobija extra en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 de Ciudad Juárez. Los que liberaron a criminales. Otro caso es el de Eric Salvador Nevares Estrada, candidato a juez penal para el distrito de Benito Juárez en Chihuahua. Medios locales lo han señalado de haber liberado a Enrique López Acosta, alias El Cumbias, presunto cabecilla del cártel de Sinaloa relacionado con una masacre en Krill en 2010. El Cumbias era cabecilla de la facción Gente Nueva del cártel de Sinaloa. Bueno, la candidatura de Óscar Sámano Alarcón, juez del distrito 2 de Culiacán, Estado de México, Cuautitlán, Estado de México. Notas periodísticas refieren que el aspirante liberó en marzo de 2024 a Brígido N., presuntamente culpable de haber abusado sexualmente de sobrina de 6 años. Sámano Alarcón también fue acusado por haber dejado en libertad a 3 presuntos responsables del ataque en el bar Bing Bing en noviembre del año pasado en Cuautitlán, Izcalli, que dejó al menos 6 personas fallecidas y 5 heridos. Bueno, la lista puede ser bastante larga. La presidenta dice es menor, es muy poca la cantidad. La presidenta Claudia Sheinbaum, que fue cuestionada sobre este asunto, es cierto que es muy bajo el porcentaje de personas que se hayan filtrado en esas listas, pero de que los hay es sin duda una realidad, los hay. La presidenta dijo, bueno, pues debe ser una cantidad mínima. Así le preguntaron, así respondió. Suárez expuso que los señalamientos de candidatos ligados al crimen organizado representan una amenaza a la relación con Estados Unidos, al estar ligados con grupos que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera grupos terroristas y que incluso esta organización dijo que presentará pruebas a estos perfiles ligados al INE para tratar de impedir la participación en la contienda. ¿Usted qué opinaría? ¿Qué organización dice? Se llama Defensores. ¿Y de dónde son esos? Es una organización que está investigando este tema. La segunda… Pues nunca había escuchado de esa organización. Además, ayer lo dejamos muy claro. El 99.9999% de quienes participan en la elección no tienen ningún problema. Y el punto 0,1, no sé qué porcentaje sea. Si hay algún problema y hay alguna prueba, pues que se presente a los organismos electorales, a los órganos electorales. Ahora, ¿por qué esta organización no dice nada? Hoy en el gabinete hablaron de otro delincuente que se detuvo en el 2019, un generador de violencia de Baja California Sur, que salió liberado hace unos días. Entonces, ¿por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de el otro delincuente que liberaron vinculado con los bloqueos que se dieron hace unos días en Michoacán? ¿Por qué no hablan de que el Poder Judicial no resuelve casos graves de personas que no cumplen con sus obligaciones en el pago de impuestos? Bueno, ahí tiene usted, y es cierto, la cantidad de personajes que se pudieron haber filtrado son pocos. El problema creo que estará en la parte local, no en la parte de los magistrados, jueces y magistrados locales en los estados. Ahí es donde hay bastante desinformación y el INE tendría que implementar una campaña de información respecto a este tema. De hecho, el senador Noroña habló de que ellos mismos impugnarían a los candidatos que tengan dudosa reputación. Si esos requisitos no se cumplen, no debe participar. O si se le pasó a alguno de los 3 poderes a sus comités de evaluación alguna persona que no es idónea, pues también debe retirársele la candidatura.
Ahora resulta que yo soy el poder legislativo. ¡Ay! ¿Cómo voy creciendo en importancia de repente? Me la regatean todo el tiempo, pero ahora ya me siento muy importante porque resulta que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no votó las candidaturas, los plenos de las cámaras. Entonces, pues sí, si se nos fue alguno, pues se corrige. Y el debate con el INE es ese. El INE dice, ya que se haya hecho la elección, nosotros decimos, pero ¿para qué nos esperamos? Si ya sabemos que hay personas, algunas, que no son idóneas, retirémoslas y quitamos ese debate y esa descalificación o esa legítima preocupación de que haya gente que no es idónea. Pues a mí me parece que estamos en buen tiempo. Comenté con el presidente de la Junta de Coordinación Política y nosotros sí vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas que desde nuestro punto de vista no son idóneas por las razones que argumenté. No es un asunto de capricho o de veto o de ninguna situación de esa naturaleza, sino, o sea, este fue defensor, es público, fue defensor de narcos. Cabrón, pues no debe. O sea, él tiene derecho a defender a quien quiera, pero pues no, su idoneidad estaría en cuestionamiento. De igual manera, alguna persona juzgadora pues, que haya estado actuando de manera sistemática, permanente, liberando narcos con amparos, pues, es evidente que no debe ser parte del nuevo Poder Judicial. Entonces, la próxima semana presentaremos las impugnaciones. Como lo dije en una entrevista en la mañana, pues no voy a dar nombres, o sea, porque si doy nombres van a decir que yo estoy llamando a no votar por esas personas y por lo tanto violando la ley. Pero sí vamos en su momento, pues se conocerá las personas que nosotros hayamos impugnado. Eso es lo que vamos a hacer en ese tema. Yo, Guadalupe Tadeo, la quiero mucho. De verdad, le tengo respeto, le tengo cariño, tengo aprecio. Aquí tenemos una diferencia, pues no pasa nada. Así es la democracia. Hay siempre puntos de vista diferentes. Yo creo que inclusive desde el punto de vista práctico es mucho peor que ya teniendo elegida una persona le digas, no, pues fíjate que tú no, porque no, pues tú no desde ahorita, pues ya sabemos que no, ¿para qué nos esperamos? No tiene sentido. Bueno, ahí tiene usted la postura que ya se había asumido por parte del senador Gerardo Fernández Noroña. No es que tenga una importancia extraordinaria, ¿no? Sino simplemente es el presidente de la mesa directiva del Senado. Tiene una responsabilidad. El hecho de que sea importante o no, pues ya es un asunto personal. El tema quizás ni siquiera pasa por lo que son los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sí los hay. Marisela Morales, es un nombre que usted puede que no le suene, pero en tiempos de Calderón ella fue Procuradora General de la República. Es un personaje nefasto, o sea, sobre ella pesan muchas acusaciones. Nunca hicieron caso porque eran intocables. Estamos hablando de los tiempos del PRIAN, concretamente. Pero hay otros que pasan por otro tipo de situaciones. La hija de Olga Sánchez Cordero, Ana Paula, se llama. Están otros personajes más que emanan del Poder Judicial. Ahí ni cómo meter las manos, porque lo que se hizo fue una tómbola ante la pues muy cuestionable actitud del llamado Comité de Evaluación del Poder Judicial, que se negó a seguir haciendo su trabajo y tuvo que hacerlo el Senado para no dejarlo sin participación a los que entraron. Pero todo lo que diga Poder Judicial en la elección de ministros, al tiro. Cuidado, esos son los que van propuestos por ellos. Ahora, en las elecciones locales, pues hay que tener cuidado con los que van propuestos por el Poder Ejecutivo, porque ahí sí ni cómo entrarle. Si es el Poder Ejecutivo, estamos hablando de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, del Partido Acción Nacional. En Coahuila, los propuestos por el Poder Judicial, ni de relajo. Del Poder Ejecutivo, perdón, ni de relajo. En Durango, donde todavía tienen sus reales, no sé, Querétaro, y hay que ver Aguascalientes. Todo eso hay que estar atentos. Creo que el INE sí nos debe una buena información a todas y todos los mexicanos. Estaremos muy atentos sobre estos temas.